El ego es sutil, sus caminos son muy sutiles, su funcionamiento es muy complejo. Es un enigma, pero que no se puede resolver, solo puede mirarse una y otra vez, pero no puede ser resuelto. No tiene solución, porque esta incógnita no es algo accidental para el ego. El ego en sí es un misterio. Si fuera accidental, habría una forma de resolverlo. Es una incógnita, su naturaleza es desconcertante. Por lo tanto, todos los esfuerzos para resolverlo lo hacen más complejo, más difícil. Si luchas contra él, estás luchando contigo mismo. Nunca puede haber una victoria, no puedes vencerlo peleando. Con la lucha estás dividiéndote en dos, el luchador y lo luchado. ¿Y contra qué estás peleando? No será más que el ego dividiéndote en dos, jugando a pelear. En ocasiones cada una de las partes pretenderá haber vencido a la otra. Jamás vence nadie. La pelea se hace infinita y, mientras tanto, la energía se disipa, la vida se desperdicia. Recuerda, no puedes luchar contra el ego. ¿Puedes reprimirlo? La gente también lo ha hecho, pero eso no ayuda. Si reprimes el ego, se instala aún más profundo en tu interior. En lugar de desprenderte de él, cada vez estarás más envenenado por él, porque ¿qué estarás haciendo al reprimirlo? Lo estarás forzando hacia el inconsciente, lo estarás soterrando. El inconsciente es mucho más poderoso que el consciente. El ego en el consciente no tiene mucho poder. Una vez entra en el inconsciente, se vuelve 9 veces más poderoso que antes. En lugar de desprenderte de él, cada vez estarás más bajo su control. Y una cosa más. Una vez que el ego es inconsciente, ya no sabrás nada sobre él. Se ha colocado a tus espaldas. Ya ni siquiera puedes observarlo. Ahora eres completamente una víctima. Ya no puedes protegerte de él. No puedes hacer nada para salvaguardarte de él. Está allí detrás moviendo tus cuerdas. Serás como una marioneta en manos del ego. Pensabas que lo habías reprimido, pero la lucha no ayuda, la represión no beneficia. Lo tercero que se ha intentado a lo largo de los siglos es la sublimación. Sublimarlo, dejar que se identifique con metas superiores. Entonces se condecora, se entroniza, y, naturalmente, se vuelve muy poderoso. Se identifica con la iglesia, con el país, con tu color, con tu ideología, socialismo, comunismo, fascismo, cristianismo, hinduismo. Se identifica con algún valor elevado, un valor utópico o incluso con Dios. Gobierna con supremacía, en el nombre de Dios. Pero Dios solo es una excusa. El auténtico soberano es el ego. Estas son las 3 formas posibles: lucha, represión, o bien sublimación. Pero ninguna es de ayuda, porque la propia naturaleza del ego es tal que no admite soluciones. Me han contado. Una madre estaba en una tienda de juguetes y dijo: ¿no es demasiado complicado este juguete para un niño pequeño? El dependiente contestó: señora, es un juguete educativo especialmente diseñado para adaptar a los niños a vivir en el mundo de hoy. No importa cómo lo ensamble, siempre estará mal. Así es el ego. De ninguna forma podrás salir de él. No hay remedio. Verlo es estar en el camino correcto. Ver su complejidad, su naturaleza enigmática y misteriosa, comprenderlo en su totalidad, este es el comienzo de la sabiduría. De otra manera, estará presente y llegará bajo formas más sutiles, que te engañarán mucho más profundamente. Los religiosos, las personas que llamamos religiosas, son engañadas por él, porque siempre se esconde tras las cortinas de la religión. A veces se presenta como humildad, otras como sumisión. Incluso puede aparentar ser falta de egoísmo, podría decir: no tengo ningún egoísmo. Pero está allí y ahora está perfectamente protegido, ni siquiera sospecharás de su existencia. Observa a los que se dicen religiosos y verás un gran juego del ego. Ahora es devoto, y cuando el ego se vuelve piadoso es más venenoso. Es veneno piadoso. Te corrompe profundamente. El ego ordinario en general no constituye un gran problema. Puedes ver que está allí. Incluso la persona que es su víctima sabe que lo tiene, conoce la enfermedad. Pero cuando se vuelve piadoso, cuando se disfraza de religioso, ni la víctima se da cuenta. Vive aprisionada y piensa que es libre. Descubre un remedio y cada vez te verás en más problemas.
¿Por qué? Porque la mayoría de los remedios son una imposición. ¿Por qué la mayoría? Todos los remedios están impuestos. Los encuentras en algún lugar fuera de ti, la clave te la da alguien ajeno a ti. Si ves a un Buda, verás que parece muy humilde, lo es. Su humildad está presente. Puedes verlo en su cara, en su simplicidad, en su total inocencia. Aquí has encontrado la clave, tal vez esta sea la forma de librarse del ego. Esta no es la manera. Es una consecuencia, algo le ha sucedido que le ha llevado a no tener ego. Calcar su comportamiento únicamente hará de ti una copia de carbón. El ego no va a desaparecer. Puedes comer los mismos alimentos que Buda, puedes andar como él, puedes imitarlo perfectamente. Puede que seas un imitador muy hábil, pero el ego continuará estando allí, porque no hay manera de ver qué ha ocurrido en lo más hondo de Buda. Lo único que puedes observar es su comportamiento. Por eso, una cierta escuela de psicólogos, los conductistas, dicen que el hombre no tiene alma, que todo radica en la conducta. Están siguiendo una cierta lógica, que consiste en que la conducta puede ser observada. El alma nunca ha sido vista, nunca ha sido observada, nadie la ha visto. Por tanto, ¿cómo aceptar que existe? Todo lo que existe puede ser visto. Solo existe aquello que puede verse. ¿Has visto alguna vez el alma de alguien? Todo lo que puedes ver es su conducta y, aún así, sabes que tú no eres tu conducta. Pero esto pertenece al interior, es una introspección. Por dentro tú sabes que, mi conducta no soy yo, porque muchas veces la conducta está allí, pero tú eres totalmente distinto de ella. Ves que alguien se acerca a tu casa y sonríes, pero sabes que no estás sonriendo. Es una sonrisa falsa, cortés, es parte de la etiqueta. Tienes que sonreír y lo haces, pero en el fondo no existe ninguna sonrisa. Así, por fuera estás sonriendo. Esa es tu conducta. Los conductistas terminan aquí. Pero por dentro no te ríes en absoluto. Esta es tu alma, eres tú, tu yo más auténtico, no solo una representación, sino el yo más auténtico. Por fuera haces infinidad de cosas que por dentro pueden ser distintas, muy diferentes, tal vez incluso el polo opuesto de tu conducta. Esto es introspección, no puede tomarse como una observación objetiva. Si observas a Buda, si miras su comportamiento, puedes obtener algunas claves de él. Si ves a Jesús, si lo observas, puedes tomar algunas notas en tu mente, como, esta es la forma de sentarse, esta la de estar de pie, la de caminar, la de dormir, comer. Y estas son las cosas que hay que comer. Jesús se arrodilla para rezar y tú te pones de rodillas. Jesús, para orar, utiliza estas palabras mirando al cielo. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y tú dices, sé cómo rezar. Te arrodillas. Millones de personas se arrodillan cada mañana, cada noche, por todo el globo terráqueo, repitiendo las mismas palabras que Jesús dijo. Padre, el pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y así van repitiéndolo, pero no sucede nada. Los millones de gente que rezan simplemente están perdiendo su tiempo, porque es apariencia, no es oración. Han aprendido un comportamiento, pero su alma no está en oración. La cuestión no es cómo orar sino qué rogar. El otro día Grandia me decía que desde que se ha hecho Sannyasi no sabe a quién reza, pero la oración está allí. Estaba un poquito desconcertada. Me preguntó. ¿Estoy rezándole a Dios, estoy rezándote a ti, oso, o a quién? Ya no sé nada acerca de Dios. Yo le contesté, esta es la mejor oración, vaga, borrosa, pero más viva. Ahora la oración no está siendo dirigida a nadie en concreto, ni siquiera a Dios. Entonces, ¿cómo puedes dirigirla al Dios cristiano? Va sin dirigir. Es todo un derroche de alegría, de agradecimiento, de gratitud, gratitud hacia el todo. Un tipo de agradecimiento. No importará mucho las palabras que utilices o ni siquiera si utilizas palabras. El silencio bastará, a veces el gibberish servirá, lo que los cristianos llaman hablar en lenguas, también valdrá. Esto será mucho mejor. Disfrutar emitiendo sonidos como un niño pequeño, gaga, esto será suficiente. Todo consiste en tener una actitud devota, en la cualidad interna de la oración, en tu rendición, en no seguir estando separado del todo.
Este remedio no puede imponerse desde fuera, todo lo contrario, simplemente estarás haciendo posturas vacías, gestos vacíos, perfectos para el exterior pero sin respirar desde el interior en absoluto, sin vitalidad, sin vida. La oración es un estado, no un ritual. La oración es un estado de silencio interior, de humildad, de amor, gratitud, rendición, abandono. No tiene nada que ver con las formulaciones externas. Pero todos los remedios vienen del exterior. La gente sigue cambiando de remedio. Si uno falla, inmediatamente saltan a otro. Y si también falla, continúan así, de un gurú a otro, de un remedio a otro, de un libro sagrado a otro, de un templo a otro, así sucesivamente. Sin ver el hecho auténtico, que no es posible ningún remedio, que no existe ninguno, que buscar un remedio es buscar en vano. ¿Y por qué? Porque los remedios son impuestos desde el exterior, es una intrusión, una interferencia en tu ser natural, intrusión en tu yo natural. Son manipulaciones. Crea 3 yoes donde antes solo había uno. Anteriormente solo había un ego. Si utilizas algún remedio, habrá 3 egos. Has multiplicado el problema, lo has hecho más difícil. Ahora va a serte mucho más difícil deshacerte de él. Y si todavía consigues un remedio más, en lugar de 3 egos tendrás 9. Cada remedio te dará 3 egos en lugar de 1. La gente ha utilizado muchos remedios y se han convertido en muchos egos. Mavira utilizó la palabra correcta. Lo llama Bauchitaban, polipsíquico. Uno no tiene una mente sino muchas. Sobre esto investigan también los psiquiatras modernos, psicoanalistas y psicólogos. Uno es polipsíquico. No llevas solo un ego dentro de ti, llevas muchos. Ego sobre ego, están haciendo cola, te rodean por todos los lados, son como una muchedumbre. Estás perdido entre la multitud, no sabes quién eres, porque hay demasiados farsantes a tu alrededor diciéndote, esto eres tú. Yo soy tú. ¿Dónde miras? Yo soy tú mismo. Cada deseo, cada fragmento de tu mente reclama ser el amo y señor, así es como se crea la esclavitud. Cada remedio aporta a tu ser 3 egos en lugar de 1. ¿Cómo es esto? Al aceptar un remedio eres ese quien ya eres, además de ser aquel que te ayuda a ser alguien distinto de quien eres, y además eres el otro que esperas llegar a ser. Aquel que ya eres, más el objetivo de querer llegar a no tener ego. Y el remedio, la ayuda que utilizas para intentar llegar al objetivo. Esto hace que estés dividido en 3. Esta división no te servirá de ayuda, te confundirá. Te volverá cada vez más insulso, insensible, enfermo, neurótico, esquizofrénico. El remedio demuestra ser mucho más peligroso que la enfermedad en sí. Por tanto, lo primero a entender es que el ego es el problema básico que cualquiera que esté buscando su auténtico yo tiene que afrontar. No se puede contrarrestar con nada exterior. Ningún remedio va a ser de ayuda, ninguna medicina, ningún método. Entonces, ¿no hay manera de librarse de él? Existe una forma, pero no puede imponerse desde el exterior. El modo no se parece a un remedio, la vía es la claridad, la transparencia, mirar una y otra vez, observar cómo funciona el ego, ver sus juegos sutiles. Lo expulsas por la puerta delantera y él regresa por la puerta trasera. Lo echas de un sitio y se impone desde otro lado. Piensas que ya te has librado de él y de pronto descubres que está sentado allí dentro. Así pues, sin hacer ningún tipo de condena, hay que mirar al ego una y otra vez, sin pensar que quieres perderlo. Llegar a esta conclusión será un impedimento, porque significa que has tomado la decisión antes de haberlo observado. Por tanto, entra en el ego sin ninguna conclusión, sin ninguna idea de qué quieres hacer. Entra con la sola idea de querer comprender este misterio del ego, en qué consiste. Todas las religiones dicen que el ego es el obstáculo, todos los grandes maestros dicen que hay que librarse de él, todos los místicos dicen que nada entorpece el camino excepto el ego. Pero tú no sabes en qué consiste este ego. Así, lo primero es entrar en él con inocencia. Observa sus maneras. Son muy mecánicas. Lo primero con lo que te cruzarás es su mecanicismo. El ego no es un todo orgánico, es mecánico porque se compone del pasado muerto. El ego se asienta en el pasado. Y si en alguna ocasión el ego piensa en el futuro, eso también no es más que una proyección del pasado y desde el pasado, quizá algo modificado, sofisticado, adornado, pero es la misma cosa.
Deseas los mismos placeres que tuviste en el pasado. Desde luego esperas que sean algo mejores. Tu pasado se proyecta en el futuro, pero el pasado está muerto, no es más que memorias, eso es todo en lo que el ego consiste. Por lo tanto, si entras en el ego sin ninguna conclusión, la primera experiencia será esta. Podrás ver que es mecánico. Pero tú eres una unidad orgánica. Tú eres un fenómeno vivo y el ego está muerto, lo muerto está rigiendo a lo vivo. Por eso la gente tiene ese aspecto tan pesado, tan arrastrado. Sus vidas parecen no ser más que una larga historia de aburrimiento, de monotonía. Esta no es la cualidad de la vida, el aburrimiento no es calidad de vida, el aburrimiento existe porque la vida arrastra con toda la carga de la muerte, la vida está demasiado cargada de muertos. La sepultura se hace cada vez más grande, y la vida es invadida desde cada lado. La primera experiencia, que es una gran revelación, es ver que el ego es tu pasado. No es tu presente. El ego nunca está en el presente. Si entras en él, te quedarás sorprendido. Si en este preciso momento, entras dentro de ti mismo, no encontrarás ego alguno. Y si lo encuentras, solo serán fragmentos del pasado flotando en la consciencia presente. En la consciencia presente nunca aparece el ego, esa es tu realidad. Sin embargo, la consciencia del pasado, que en absoluto es consciencia sino memoria, está muerta, en eso consiste tu ego. Tu nación, tu familia, tu educación, tus experiencias, tus certificados, todo ello desaparece. Todo se va por el desagüe, deja de existir, pero sigue influyendo en tu mente. Puede destruir toda tu vida. Me contaron una historia del futuro. Robot masculino. Hola 16, 42, 59. Robot femenino. Puedes llamarme 164 si quieres. Siento haberme retrasado, pero es que me estaba atornillando una cara nueva. Robot masculino. Está bien, yo también me he retrasado, se me ha fundido un diente. Robot femenino. Qué desagradable. Robot masculino. Podría haber sido peor. Pensé que había perdido mi gran terminación. Desde luego fue por mi culpa, pues salí anoche e hice que me engrasaran. Robot femenino. A pesar de eso, mejor bajas al garaje para que te revisen. Puede que tengas alguna bujía sucia. Yo también tengo algunos problemas. Mis empleados me han programado para hacer la nómina y, sin embargo, les he dado los resultados de las carreras de caballos. Ahora tengo un operador nuevo. Robot masculino. ¿Han despedido al otro? Robot femenino. No, se ha jubilado con la pensión. Espero que no vuelva a pasar. Robot masculino. Espero que se te haya aflojado un tornillo. Y hablando de tomillos, ¿qué tal está tu hermana? Robot femenino. No hablemos de ella. Se ha fugado con una bomba de gasolina. Robot masculino. Así es su espíritu. Aunque no tan mal como mi hermano. Se enamoró de un robot con 3 ojos. No tuvimos el coraje de decirle que era un semáforo. Finalmente se le fundió un fusible y él no sabía si pararse o pasar. En realidad ahora estamos solos, tengo un regalo para ti. Robot femenino. Es fantástico. ¿Qué es? Robot masculino. Lo compré en el contador Geiger. Robot femenino. ¿Pero qué es? Robot masculino. Un contador Geiger. Es útil cuando persigues Geiger. Dicen que está hecho especialmente para chicas. Es un Geiger para chicas. Robot femenino. Oh, eres tan maravilloso, tan magnético. Robot masculino. Solo dices eso porque te sientes atraída por mí. Vayámonos corriendo a casarnos. Robot femenino. Ya antes se me rompió el corazón. Mira, aquí puedes ver dónde me lo soldaron. Robot masculino. Esta vez será distinto. Robot femenino. ¿Cómo lo sabes? Robot masculino. Lo puedo sentir en mis transistores. Y se unieron juntos en una soldadura dichosa y vivieron mecánicamente para siempre. Esta es una historia del futuro, pero también del pasado y del presente. Esta es tu historia. Es la historia del ego, esa cosa mecánica tipo robot que te agobia. No estás vivo, o lo estás solo a medias de manera poco entusiasta, porque el ego no te permite estar vivo. Tira de ti hacia el pasado. Y recuerda, el pasado crece cada día más, porque cada momento que pasa se vuelve pasado.
Así, cada vez se hace más y más grande. El ego de un niño es menor que el de un anciano, esa es la diferencia entre ellos. El niño está más cerca de Dios, el anciano está muy lejos. Si quiere acercarse más a Dios, el anciano tendrá que volverse un niño otra vez. ¿Por qué dice una y otra vez Jesús, salvo que seas como un niño, no entrarás en el reino de Dios? ¿Por qué? Está diciendo que a menos que vuelvas a estar tan vivo como un niño, sin pasado. Niño quiere decir alguien que no tiene pasado. Anciano significa alguien que lo único que posee es el pasado. Cuanto más envejeces, más grande se hace el pasado y el futuro empieza a desaparecer. El niño tiene futuro, el anciano pasado. El niño piensa en el futuro, el anciano únicamente recuerda su pasado, entra en la nostalgia del pasado. Siempre recuerda cómo eran las cosas en los viejos tiempos y constantemente fantasea con lo infinitamente bueno que era su pasado. Más o menos es imaginación, consuelo. Según vas haciéndote mayor, la carga del pasado es cada vez más pesada y, aún antes de acontecer la muerte, ya has muerto. Aquellos que tienen conocimiento dicen que la gente muere alrededor de los 30, y que son enterrados cerca de los 70. Durante 40 años están viviendo una vida que está muerta. Los hippies tienen razón cuando dicen no confíes en quien tenga más de 30 años. Hay una cierta verdad en ello, porque la persona mayor de 30 cada vez está menos viva. Invierte más en el pasado muerto. Deja de ser un rebelde, deja de ser libre, ya no responde al presente. Ha perdido la espontaneidad. Todo está decidido. Se ha vuelto muy conocedor, continuamente reitera sus conocimientos y sigue comportándose como en los viejos tiempos, que quedan por completo fuera de contexto, que ya no son relevantes. Pero él sigue adelante y nada funciona en su vida, porque nada puede funcionar. En cada momento la vida es nueva y tienes que responder desde tu novedad interior, tienes que estar abierto a lo nuevo como tal. Tienes que reaccionar, no desde tus conocimientos, sino desde tu conciencia presente. Solo entonces funciona la vida, de lo contrario no funciona. Si tu vida no marcha, recuerda, el ego es lo que está obstaculizando, lo mecánico está inmiscuyéndose en lo orgánico. Librarse de lo mecánico es estar con Dios, porque significa estar con la unidad orgánica de la existencia. ¿Qué debes hacer? Tienes que observar, tienes que aprender las formas del ego. Según vas caminando por la calle, observa cómo se introduce el ego. Si alguien te insulta, observa, no pierdas esta oportunidad, cómo el ego levanta la cabeza, cómo se crece de repente. Si alguien te elogia, mira cómo te inflas como un globo y te vas volviendo cada vez más y más grande. Simplemente observa qué pasa con tu ego, en distintas situaciones, en diferentes momentos. No hay prisa en sacar una conclusión. Es un asunto complicado, es uno de los mayores problemas, de hecho es el más grande, porque si se resuelve, inmediatamente Dios está a disposición. En ese mismo momento tú estás en Dios y Dios está en ti. Es un problema serio, no puedes tener prisa. Tienes que ir muy despacio, con mucho cuidado, para no perderte nada. Durante unos cuantos meses observa tu ego, quedarás sorprendido. Te sorprenderá ver que el ego solamente puede controlarte si no eres consciente de él. En el momento en que te das cuenta de un determinado funcionamiento del ego, esa función desaparece. Simplemente observándolo con totalidad, su funcionamiento desaparece. Allí donde pongas tu luz de conciencia, el ego desaparece. Tienes la auténtica clave. Ahora puedes aportar más luz al funcionamiento de tu ego y llegará un día que verás que ha desaparecido por completo. No lo has reprimido, por tanto, no puede volver a resurgir. No has luchado en absoluto contra él, no le has dado ninguna energía. Luchando le das energía. No lo has sublimado, no lo has convertido en un ego divino. No has hecho nada con él, simplemente lo has observado. Observar no es hacer. Y el milagro consiste en que por no hacer, el ego desaparece. De hecho, decir que desaparece no es correcto. Tengo que utilizar el lenguaje, y por eso muchas veces tengo que emplear expresiones incorrectas, porque son las de uso frecuente y no existe otro lenguaje. Cuando digo desaparece, quiero decir que no se encuentra. Nunca estuvo allí, fue un invento. No era más que nuestra ignorancia, nuestra falta de conciencia lo que permitió su existencia.
Ahora los sutras. Llegaron a Cafarnaúm. Una vez en casa, les preguntó, ¿qué discutíais por el camino? Esta es una historia horrible, una fea historia sobre los discípulos de Jesús, o tal vez la historia de todo tipo de discípulos que han existido en el mundo. Los discípulos de Jesús siempre estaban discutiendo quién era el mayor de ellos, quién era el superior, quién estaba más cerca de Jesús. Y no solo eso, sino que cuando Jesús muriera y fuera con su Padre que está en los cielos. Cuando tengamos que morir, ¿quién se pondrá más cerca de Jesús? Desde luego, Él estará a la derecha de Dios, será la mano derecha de Dios. ¿Quién estará a la derecha de Jesús? ¿Quién de entre nosotros? Los 12 discutían continuamente. Este es un juego sutil del ego. Incluso estando cerca de un hombre como Jesús, sigues pensando en tu ego. ¿Cómo vas a encontrarte con Jesús? Es imposible. Tu ego actuará como una cortina de hierro. Estos discípulos no están disfrutando de la presencia de Jesús. Su única preocupación es saber quién es superior entre ellos. La misma vieja ambición de la mente, los mismos viejos juegos del ego, la misma vieja política. Parece ser que nada ha cambiado. Son la misma gente. Si fueran políticos, estarían pensando, ¿quién va a ser el presidente del país? Es el mismo viejo juego. Ahora están pensando, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién está más cerca de Jesús? ¿Quién es su discípulo jefe? La misma ambición, la misma competición implacable, la misma pelea, la misma violencia, desde luego, en nombre de la religión, en nombre de ser discípulos, en nombre de la espiritualidad. Nada ha cambiado, el ego ha entrado por la puerta trasera. Pero Jesús se lo ha dicho muchas veces. Y ellos no quieren escuchar. A pesar de ser la última noche de Jesús, cuando va a marcharse para siempre, la última vez que lo van a ver. Al día siguiente por la mañana estará crucificado. La última cena. Y todavía así, ellos discuten. Van a perder a Jesús para siempre. Puede que no vuelvan a encontrar a un hombre semejante en millones de vidas, pero eso no les preocupa. No les importa la muerte de Jesús, les preocupa su posición en el cielo. Jesús nos abandona, ¿qué será de nosotros? ¿En qué posición quedaremos? Lo último que le preguntan a Jesús es esto. Por eso digo que es una fea historia. Pero el ego es feo, es un monstruo. Y si estás bajo su impacto, te vuelves feo, te conviertes en un monstruo. Me han contado. Un día un hombre entró precipitadamente en el cuartel de la policía espacial, se arrojó contra el mostrador y jadeando dijo, «Oficial. Oficial. Acabamos de ser atacados por una criatura extraterrestre. Oficial. Bien, señor. ¿Puede describir lo que ha sucedido? Hombre. Bueno, fue así, señor. Estaba paseando con mi suegra cuando la criatura, de pronto apareció delante de nosotros y agarró a mi suegra. Oficial. ¿Podría darme una descripción, señor? Hombre. Bien, Era verde, ojos resplandecientes, 2 colmillos amarillos grandes, el pelo como un cable anudado. Y un cuerpo desgarbado, gordo, feo, apático. Oficial. ¡Qué horrible! Hombre. Sí, pues verá cuando le hable del monstruo. Estaba hablando de su suegra. El monstruo del ego te hace espantoso. Ese monstruo te posee por todas partes. Debido a él, tu vida no es bella. Y sigue adelante con nuevas formas, nuevas maneras, nuevos tamaños. Recuerda, el ego se presenta de todas las formas y tamaños, al gusto de todo el mundo. El ego está dispuesto a ajustarse a ti sea como fuere. Es sumamente adaptable. Si te vuelves religioso, él, acoplándose a ti, también lo es. Si eres humilde o si te conviertes en un discípulo, él se adaptará a ti y hará lo mismo. Es un buen colaborador. En ese sentido, nunca va a crearte ningún problema. Donde quiera que vayas, él simplemente te seguirá. Sin hacer ningún ruido, es muy silencioso, ni siquiera se escuchan sus pisadas. Trabaja muy en silencio, pero sin cesar de envenenarte. Piensa ahora en esos discípulos. Llegaron a Cafarnaúm. Una vez en casa, les preguntó.
Por el camino debió de pensar: no está bien preguntarles a mis discípulos delante de otras personas. Está feo. Mis discípulos. Y están pensando quién es el mayor, quién es el superior, quién es el auténtico y el discípulo jefe. ¿Quién está más cerca de Jesús? Y recuerda, la persona que quiere estar cerca de Jesús, si le dejan, querrá llegar a ser todavía más importante que él. Eso es lo que pasó en realidad. Judas era el discípulo con más conocimientos, el único discípulo sofisticado y educado. Todos los demás eran hombres muy comunes y corrientes. Solo Judas tenía alguna valía. Naturalmente, muchas veces trató de corregir a Jesús. Muchas veces discutió con él, muchas veces le aconsejó: haz esto o aquello. Pero en el fondo era su competidor. Esto ha ocurrido siempre. Buda inició a uno de sus hermanos. Su nombre era Devadatta, él es el Judas de la historia de Buda. Era muy educado, tanto como lo era Buda. Venían de la misma familia, sangre real, gran herencia, familia noble. Era tan educado como Buda e igual de culto, sofisticado y filósofo, tal vez incluso más que Buda. Era muy difícil para él aceptar que era el segundo de Buda. Creó una escisión, hizo su propio grupo, él mismo inició a gente. Fue un traidor. Intentó matar a Buda para dominar a su comunidad, los discípulos de Buda. Quería convertirse en el líder. Una vez envenenó a Buda. Otra vez, tiró una roca desde una montaña debajo de la que Buda se encontraba meditando, se salvó por pulgadas. Después, compró un elefante que estaba loco y lo dejó a solas con Buda. El elefante estaba tan furioso que había matado a mucha gente. Pero hasta los elefantes son más amorosos, más compasivos que los Devadatas y los Judas. El elefante se quedó mirando a ese hombre silencioso. Algo había ocurrido en él. Se arrodilló y tocó los pies de Buda. La locura del elefante no era tan grande como lo era la del ego. Judas siempre pensaba que él podía ser el líder, que sabía más y podía serlo mucho mejor que Jesús. Tal vez esta rivalidad, este conflicto del ego, fue lo que creó en su mente el deseo de destruir a Jesús. Una vez fuera derrocado Jesús, él sería el superior. Pero los otros tampoco eran muy distintos. Desde luego no decían somos más que Jesús, pero efectivamente querían que antes de morir dejara dicho y decidido quién era el superior de todos. Es la batalla de nuestra vida entera. ¿Quién es el más grande? Desperdiciamos nuestra vida batallando. Esto es política, no es religión. Allí donde se encuentre el ego hay política. Pero una vez el ego desaparece, la política deja de existir, dejas de compararte con los demás, porque cada individuo es incomparable. Cada individuo es único, tanto que la comparación no es posible. No eres ni superior ni inferior, simplemente eres distinto. No es cuestión de superioridad o de inferioridad. Tú eres tú y el otro es otro, no se trata de comparar. Recuerda, cuando el ego desaparece, la comparación se desvanece. Y cuando la comparación se disipa, la competitividad también lo hace y entonces nace una gran paz. ¿Por qué tienes ansiedad? ¿Qué es lo que te crea angustia, competitividad, comparación, conflicto? El esfuerzo de ser el más grande, de ser el primero. Todo el mundo está tratando de ser el primero, de ahí viene la cualidad guerrera que rodea a la sociedad. Todo el mundo es tu enemigo. Incluso aquellos que son tus amigos, porque ellos igual que tú también están luchando por estar en primer lugar. ¿Cómo puedes ser amigo? Con el ego no hay posibilidad de amistad. La amistad no es más que una máscara. La naturaleza auténtica de la vida es la de la jungla. El pez grande se come al pequeño. Incluso si pretendes ser amigo, solo es teatro, estrategia, diplomacia. Nadie aquí puede ser un amigo salvo que el ego haya desaparecido. Una vez que el ego se desvanece, la vida entera tiene la cualidad de la amistad, del amor. Entonces eres amistoso, simplemente eso, y con todo el mundo porque no existe ningún problema. No tratas de ser el primero, ya no eres un competidor, esta es la auténtica entrega. Puedes pasar de la escuela, del colegio, de la universidad, pero eso no te va a ayudar. En tu comunidad hippie tratarás de ser el primero, ser el más hippie entre los hippies. Pero seguirá siendo igual, no hay ninguna diferencia. Has creado otra sociedad, pero sigues con los mismos juegos, la misma comparación, la misma competición.
Solo tienes que ver a los discípulos de Jesús, eran muy afortunados de poder vivir tan cerca de él, pero seguían con la misma vieja mentalidad. Por eso digo que el ego es muy sutil. Llegaron a Cafarnaúm. Una vez en casa, les preguntó. No hubiera estado bien mencionar el asunto que iban discutiendo por el camino. Debieron de discutir durante todo el tiempo. Ese era su problema básico, no estaban interesados en el reino de Dios, no les interesaba la meditación, no les importaba la oración, no les seducía ni Cristo ni la consciencia de Cristo. Su único interés era ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Soy el primero o no? Jesús preguntó, ¿qué discutíais por el camino? Debió de hacer esta pregunta muchas veces. Esta es una historia condensada, representativa de muchas otras historias. Debía de ser algo cotidiano, así ocurrió también con Buda y con Mahavira. El discípulo jefe de Mahavira lo traicionó. Primero trató de ser el jefe, su nombre era Gosala. Una vez que empezó a sentirse jefe, el problema consistía en cómo derribar a Mahavira. Así es como funciona el ego. A continuación la emprendió contra Mahavira. El ego es peligroso. Es inconcebible ir contra un hombre como Mahavira. Si ni siquiera puedes estar con hombres como Mahavira, Buda o Jesús, no podrás estar en ninguna parte. Tampoco podrás sentir el amor. ¿Qué discutíais por el camino? Jesús preguntó, pero ellos callaron. Se quedaron en silencio. No es que fueran silenciosos, ¿cómo puede estar en silencio una mente egoísta? Estaban llenos de confusión, no tenían paz alguna en sus mentes estaban destrozadas, sin paz. No se mantenían juntos en absoluto, pero ¿por qué guardaban silencio? Ya había ocurrido muchas veces antes y cada vez que les pillaba, Jesús decía algo hiriente. Pero una y otra vez caían en la trampa. El ego vuelve de formas sutiles. Es tan sutil que ni siquiera te das cuenta que ha vuelto. Tienes que tener mucho cuidado, solo entonces podrás saberlo, porque viene como un susurro, no grita. Levanta la cabeza tan silenciosamente que nada se mueve. Una vez que toma posesión de ti, después es muy difícil. Aquellos discípulos debieron de sentirse muy desconcertados en muchas ocasiones. Pero una y otra vez se olvidaban de Jesús. Jesús iba con ellos por el camino. Tal vez él caminaba un poco más adelantado y ellos lo seguían, o quizá ellos iban delante y él los seguía, pero debía de haber una distancia, y en ese espacio ellos discutían su problema básico otra vez. ¿Quién es el mayor? Jesús debió de verlo, debió de notarlo en sus caras. Y cuando guardaron silencio, cuando permanecieron en silencio, Jesús habló. Porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Jesús sabía sobre lo que estaban discutiendo. No era necesario para él escuchar lo que decían, lo sabía. Ese era constantemente su problema básico. Y según se acercaban los días de la muerte de Jesús, ellos estaban cada vez más agitados. ¿Quién será el cabecilla cuando Jesús no esté? Como si en el fondo quisieran que Jesús se fuera para que alguno de ellos pudiera ocupar ese lugar. La mente es muy astuta, muy violenta. Pero ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Esto lo dijo muchas veces, pero quien escuchaba, lo repetía cada día, pero la gente está sorda. Han visto cómo Jesús ha llegado a ser el primero porque era el último. Ha llegado a lo más alto porque ha sido capaz de permanecer el último. Continuamente decía, los primeros serán los últimos en el reino de Dios, y los últimos serán los primeros. Pero la mente tiene sus propios cálculos. A veces dice, está bien, si los primeros serán los últimos en el reino de Dios, y los últimos serán los primeros, entonces yo voy a tratar de ser el último para ser el primero. Pero este es el mismo juego, no has cogido el punto. Con la lógica lo has entendido, pero espiritualmente no lo has captado. Una persona hasta puede intentar ser el último, puede hacer todo tipo de esfuerzos, puede torturarse a sí mismo para ser el último con objeto de llegar a ser el primero. Pero deja de ser el último porque es el mismo deseo y la misma ambición. Cuando Jesús dice, los últimos serán los primeros, no te está dando una estrategia, no te está dando una técnica de cómo ser el primero, simplemente está afirmando un hecho. Esto tiene que ser entendido.
A veces viene a mí gente que quiere meditar, realmente lo quieren, pero tienen motivos. Dicen, si meditamos, veremos a Dios. Yo les contesto que si tienen una motivación como esa, la meditación no les va a suceder, porque una mente motivada nunca puede ser meditativa. La motivación es deseo, el deseo es una alteración. ¿Cómo puedes meditar con una preocupación? La meditación solo es posible cuando no existen motivos, cuando no tienes ningún deseo. Cuando no existe el deseo, existe la meditación. La meditación es un estado de no desear. Ellos lo entendieron con lógica y dijeron, está bien, abandonaremos los motivos. ¿Podremos ver a Dios ahora que ya no tenemos motivos? Están preparados para dejar los motivos pero aún los tienen, se han deslizado profundamente en su inconsciente. Dicen, está bien, si tú lo dices, si esta es la condición que debemos realizar, lo haremos. Pero ¿estás seguro de que entonces veremos a Dios? ¿Dónde se han ido los motivos, pues? Todavía están allí, se han escondido. Jesús seguía repitiendo, los últimos serán los primeros. Esto no es más que una sencilla afirmación, no es un asunto de causa y efecto. No está diciendo que seas el último si quieres ser el primero. Está diciendo, si eres el último, serás el primero. Hay una gran diferencia entre estas dos frases, aunque no lingüística o lógicamente hablando. Dirás, ¿cuál es la diferencia entre decirlo de una manera o de otra? Hay una diferencia muy grande existencialmente hablando. Sé el último. Disfruta siendo el último, pero no porque así serás el primero. Siendo el último con tanta alegría, ya eres el primero. ¿Dónde si no podrías estar? ¿En qué estado superior podrías estar? Mantente el último, disfrútalo. Porque estar el último es un espacio muy hermoso, nadie compite por ello, nadie viene a pelear contigo. Ya eres el último. Lao Tse solía decir, soy el último, por eso soy el más pacífico, porque nadie viene a pelear conmigo. ¿Quién va a combatir con el último? Todo el mundo siente compasión por él, todo el mundo piensa, pobre hombre. ¿Y quién ambiciona ser el último? Nadie llega y deja su sitio. Si eres el último, te dejan a solas, nadie viene a molestarte, simplemente puedes ser tú mismo. Cuando estás preparado para ser el último, puedes estar en el presente, nunca de otra manera. Si quieres ser el primero, tendrás que mantenerte en el futuro, porque tendrás que pensar, ¿cómo ser el primero? ¿Cómo sacar a esa gente que ya está allí para hacerme un sitio yo? ¿Cómo luchar? ¿Cómo arreglármelas? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Estarás en el futuro. Tratar de ser el primero es estar en el futuro. Si quieres ser el primero, tendrás que proyectar, preocuparte por el futuro. ¿Y de dónde vas a tomar las ideas? Del pasado. Así pues, seguirás estando en el pasado y en el futuro, y continuarás perdiéndote el presente. El presente es lo único que existe. Ahora es el único tiempo real. Alguien que ya esté preparado para ser el último, no como estrategia para ser el primero, sino como comprensión de que es absurdo y estúpido competir. ¿Cuál es el punto de todo ello? ¿Por qué no disfrutar de la vida? Solo puedes hacer una cosa, o bien puedes competir o celebrar. Si compites, no puedes celebrar. Si celebras, no puedes competir. Es la misma energía. O bien disfrutas o luchas. O amas o peleas. Ambas cosas juntas no es posible. Por lo tanto, la persona que está la última, no por el deseo de ser el primero, sino por la comprensión de que ser el primero es una estupidez de la mente mediocre, la mente estúpida. Viendo la necedad que hay en ello, viendo su inutilidad, viendo la gente que está la primera y parece que estén en el infierno, en esa comprensión uno llega a ser el primero. ¿Puedes verlo? ¿Lo comprendes? Entendiendo esto, uno es el primero. Esto es lo que Jesús quiere decir. Él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que sea el último de todos. Bien, el lenguaje trae problemas. Puedes interpretar mal el lenguaje de Jesús. El que quiera ser el primero. Él dice: que sea el último de todos. Tiene que ser el último. El lenguaje puede ser peligroso. Él utiliza la palabra deseo, si alguien desea ser el primero. Y los 12 estaban deseando ser el primero.
Una vez más, pueden captar la idea. Pueden decir, muy bien, yo seré el último porque quiero ser el primero. Jesús dice, alguien que quiera ser el primero, esta es la forma de serlo. Yo haré lo que pueda. Haré todo lo que pueda para ser el primero, incluso aunque tenga que quedarme el último, me quedaré, sufriré, pero tengo que ser el primero. Se ha perdido el mensaje. Ser el último significa no tener el deseo de ser el primero. Este es el significado. Ser el último quiere decir abandonar las comparaciones, la competición, la agresión y la arrogancia. Uno empieza a disfrutar de este momento, su paz, su dicha, su bendición. Uno está completamente deleitado porque puede respirar, porque puede ver las flores, puede observar a los pájaros, puede escuchar la canción de los pájaros o la lluvia caer en el tejado, o el olor a tierra mojada, pequeñas cosas. Jesús dice, mira los lirios del campo. No trabajan afanosamente, no piensan en el porvenir, y cuán hermosos, cuán increíblemente bellos son. Ni Salomón estaba tan bello ataviado con sus preciosos trajes, sentado en su trono dorado con diamantes incrustados. Todos esos pobres lirios, parados en el campo. Mira qué bellos son, cuán silenciosos, cuán dichosos, cuán meditativos, cuán devotos. ¿Cuál es la belleza de las flores? No son competitivas. ¿Cuál es la belleza de las estrellas? No son competitivas. ¿Cuál es la belleza de la existencia? No es competitiva. No va a ninguna parte, no trata de ser algo que no es. Aquí es donde el hombre se ha equivocado, se ha enfermado. Vivir con el ego es estar en un tipo de neurosis. Es un estado de locura, es la caída original. Estar en el ego es ser un pecador. No estar en el ego es ser un santo. Pero recuerda una vez más, no estoy diciendo que te conviertas en un santo. De lo contrario el ego volverá y dirá, mira, qué santo tan grande soy. Mira, no pienso en el porvenir. Mira, ya no me importan las competiciones. Otra vez ha resurgido el ego. Puede haber pugna. Si otro está tratando de ser el último, tendrás que luchar con él. ¿Qué estás haciendo? Yo soy el último. Tú no puedes serlo, puedes ir detrás de mí, pero no delante. Me contaron. Un gran rey estaba rezando en la sinagoga por la mañana temprano. El rabino estaba acompañándole. Estaba oscuro, y llegó un mendigo. El rey rezaba, diciendo, Dios, yo no soy nadie, solo soy nada. Y el rabino también rezaba, diciendo, Dios, yo no soy nadie, solo soy nada. Entonces oyeron al mendigo, que también decía, Dios, yo no soy nadie, solo soy nada. El rey dijo al rabino, mira quién está tratando de no ser nadie. Mira quién pretende no ser nada. ¿Un mendigo? ¿Cómo te atreves? Delante de un rey, estoy diciendo que no soy nada, nadie, y un mendigo osa pretender que él tampoco es nada, nadie. Esto es una ofensa. Esto puede ocurrir, empiezas a discutir quién es el último. Es el mismo juego, solo cambian los nombres. Ten mucho cuidado cuando escuches a un Buda o un Jesús, ten mucho cuidado porque tienen que utilizar tu lenguaje. Es un demonio necesario. Pero trata de tener mucho cuidado para no interpretarlos mal. Jesús dice: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Y los cristianos no lo captaron, empezaron a ser siervos de todos. Servicio fue la palabra clave, y el misionero cristiano se convirtió en un siervo. Dirige el hospital, la escuela, el orfanato. Continúa sirviendo a la gente. Pero mírale a los ojos, míralo, encima de su nariz está sentado su ego. Soy el siervo de la gente. Nadie sirve como yo lo hago. Una historia que me contaron. Una hermosa historia. En algún lugar de China había una feria. Un hombre se cayó dentro de un pozo, porque no había valla protectora alrededor y gritaba desde dentro: ¡salvadme! Un monje budista se acercó, miró hacia abajo y vio al hombre que chillaba. ¿Qué estás mirando? Haz algo, me estoy muriendo. El monje budista le dijo: escúchame. Buda dijo: el nacimiento es sufrimiento, la vida es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Todo es sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sufrir dentro de un pozo o en cualquier otro lugar? Acéptalo. Buda dijo: Tatata, acepta.
En la aceptación está la liberación. Pero el hombre rezaba diciendo, escucharé tu sermón, pero, por favor, primero sácame de aquí, después puedes aburrirme tanto como quieras. Ahora mismo no es el momento adecuado, no estoy en situación de escuchar tu gran filosofía. El monje budista le contestó. Buda dijo, no te entrometas en la vida de nadie, no puedo interferir. Debes sufrir por tu karma del pasado. No te has caído al pozo porque no tuviera protección alrededor, porque hay mucha gente y nadie se cae. La cuestión es tu karma del pasado. En alguna otra vida has debido de tirar a alguien dentro de un pozo y ahora estás sufriendo por ello. Yo no quiero interferir, porque si te saco tendrás que volver a caerte en algún lugar, en algún momento. Buda dijo, nunca interfieras en la vida de nadie. Y siguió su camino en perfecta calma y tranquilidad, pensando haber entendido el mensaje de Buda. Estaba empleando la cita correcta, todas las palabras eran de Buda. Esto también puede estar sujeto a interpretación. No es solamente una historia. En India hay una secta jaina, los Therapunt. Ellos dicen, si te encuentras con alguien que se está muriendo al lado de la carretera, sediento, sigue tu camino, no interfieras. Aunque se esté muriendo de sed y tú tengas una botella y puedas darle agua, no se la des, porque está sufriendo su karma del pasado. Déjalo que acabe con ello, déjalo que pase por ello. De lo contrario tendrá que volver a pasar por ello y tú serás el responsable, estarás prolongando su sufrimiento. Fíjate en la lógica, estarás prolongando su sufrimiento. En esta ocasión, tal vez en 2 horas habrá terminado con su karma. Si le das agua, esas 2 horas no cuentan. Algún otro día, en alguna otra vida, tal vez tenga que volver a caer sediento al borde de la carretera. Has interrumpido su patrón de vida, y no solo eso, por haber detenido su patrón de vida, has acumulado un karma equivocado para ti. Tendrás que sufrir. Por consiguiente, no has ayudado. Esta es la razón por la que no verás a un monje jaina dirigir un hospital o una escuela, no. Es imposible. La gente sufre enfermedades debido a su karma del pasado. Tienen que sufrir. Ayúdalos a aceptarlo. Un monje jaina dirá, por favor, quédate en silencio y medita. Tiene la botella con agua y puede dársela, pero no lo hará. Así que esto no es solo una historia, ha sucedido en Oriente. Después llegó otro hombre, un monje confuciano. Miró dentro del pozo y vio al hombre gritando, temblando de frío, sácame. Sácame, señor, de lo contrario no voy a sobrevivir, ni unos pocos minutos más y moriré. Y el confuciano le dijo, no te preocupes. Vamos a crear una revolución en el mundo. No vamos a dejar una piedra en su sitio. Vamos a obligar al gobierno a poner vallas protectoras alrededor de todos los pozos. El hombre contestó, ¿qué objeto tiene eso? Te va a llevar años y yo moriré. El confuciano replicó, ese no es el asunto. Es la sociedad. Los individuos vienen y van, la sociedad permanece. Las reformas sociales son necesarias. Cada pozo tiene que tener una valla. Los comunistas dirían, si te estás muriendo, no hay por qué preocuparse. Si eres pobre, no hay por qué preocuparse. Espera. Cuando llegue la revolución y con ella el comunismo, todo será bueno. Y tú dirías, me estoy muriendo, ese no es el asunto. Tú no eres la cuestión, el tema es la sociedad. Primero hay que cambiar la sociedad. Únicamente cambiando la sociedad, se cambia la estructura económica, el Estado, la ley. Solo entonces la gente será feliz. No se puede hacer nada por ti. Pero el confuciano se fue, se subió a una tarima, reunió a la gente a su alrededor y les dijo, es necesaria una revolución. Todos los pozos deben tener una valla. Este hombre se está muriendo. Después llegó el misionero cristiano, como si estuviera buscando a alguien que se hubiese caído en un pozo. Miró y dijo, Dios mío. Dios. Estaba buscando. Quería servir a alguien. Has hecho bien. Y sacó una cuerda que llevaba a la espalda lista para ser utilizada, estaba buscando, porque tiene que ser a través del servicio. Jesús dijo que tienes que ser servidor de todos. Le tiró la cuerda y sacó al hombre. El hombre se sintió muy feliz y, tocándole los pies, le dijo, tú eres el auténtico religioso. El monje budista vino y empezó a predicar. El confuciano vino y se fue.
Y mira. Ha reunido a una gran multitud allí y está enseñando a la gente cómo hacer la reforma y cambiar la sociedad y la ley. Tú eres el único religioso. Si no hubieras llegado, me habría muerto. Pero dime una cosa, ¿por qué llevas una cuerda? Resulta extraño. El misionero cristiano también estaba muy feliz porque había hecho un buen trabajo. Le contestó, siempre llevo una cuerda, llevo muchas cosas para estar siempre preparado. Soy un servidor. El hombre dijo, ¿cómo podría agradecértelo? Me gustaría hacer algo por ti, me has salvado. El cristiano indicó, haz solamente una cosa, enseña a tus hijos a caerse también dentro de los pozos, porque esa es la única manera de acercarse a Dios. Si la gente deja de caerse en los pozos, si este confuciano estúpido tiene éxito, dejará de existir la posibilidad de servir. Si el monje budista triunfa enseñando a la gente a aceptar todo, no habrá necesidad de servirles. No van a aceptar el servicio. Así que haz una cosa, sigue cayéndote a los pozos y enséñales también a tus hijos. Te quedarás sorprendido. Pensarás que esto parece un poco exagerado. No lo es. En India hay un Mahatma hindú, Karaptraji Maharaj. Ha escrito un libro en contra del comunismo. La cuestión básica y más fundamental que plantea es, si no hay pobres, la religión desaparecerá. Los pobres son necesarios porque, sin ellos, tú no puedes hacer donaciones y abrir hospitales, dar salas y cosas por el estilo. Si todos los pobres desaparecen, si el comunismo se impone, ¿qué le sucederá a la religión? El hinduismo dice que donar es la mayor religión, compartir los bienes es lo más grande. Pero si todo el mundo es rico, a nadie le gustaría compartir su riqueza. Y no tendrás nada para repartir si todo el mundo es igual. Si la sociedad es comunista, la religión desaparecerá. Y ese hombre se cree religioso. No es una exageración. Así es como la gente ha entendido las cosas. Cita a los Vedas, el Gita y los Upanishads, donde servir a los pobres es alabado porque ese es el único camino. Si sirves al pobre, sirves a Dios. Pero si no hay ningún pobre, ¿cómo vas a servirle a él y a Dios? El puente se habrá roto. Así pues, la conclusión lógica es, protege la pobreza, mantén a la gente hambrienta. Son necesarios, de lo contrario, ¿qué van a hacer los Mahatmas? No van a tener nada que hacer. A lo largo de los siglos, las palabras de Buda, Jesús, Mahavira han sido mal interpretadas, porque estaban obligados a utilizar tu lenguaje y no es lo adecuado, pero no tenían otro lenguaje. Incluso si hubieran tenido otro lenguaje, no habrían podido utilizarlo contigo porque no lo habrías entendido. Jesús dice: el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Únicamente está afirmando un hecho, que quien haya entendido la fealdad del ego, su violencia, su envenenamiento de ambición, por la propia comprensión no competirá, será feliz como quiera que sea. En esa felicidad verá que Dios está en todas partes. Y en esa misma experiencia de que Dios está en todas partes se convertirá en un servidor. No es que tenga que practicarlo, no es que tenga que buscar dónde ir y cómo servir. Donde quiera que esté, todo es Dios, y la parte es el servidor del todo. No hay un esfuerzo deliberado para servir. El servicio viene cuando estás en silencio. El servicio fluye desde tu ser cuando eres feliz, cuando estás tan lleno de energía que donde surja la necesidad, tú sirves. Cuando un perro se muere, tú le sirves. Cuando un árbol se está muriendo porque nadie lo ha regado, y tú le pones agua. Pero tú no vas pretendiendo y presumiendo que has servido. No le vas gritando a todo el mundo: mira qué gran servidor soy. He hecho que este árbol vuelva a verdecer. Ese no es el punto. Ayudando al árbol a ponerse verde, has hecho que tu vida sea verde. Esto ya es la recompensa, no existe otra. Ayudando al perro que se muere te has ayudado a ti mismo, porque todo es uno. Cuando golpeas a alguien, te estás golpeando a ti mismo. Cuando matas a alguien te estás matando a ti mismo, porque todos somos uno. Y cuando sirves, te sirves a ti mismo, así que no hay necesidad de alardear de ello. No te vuelves un gran misionero, un gran servidor de la gente y cosas como estas. No te vuelves nadie, llega de una forma natural. Cuando una persona es feliz, su compasión es natural, por felicidad es compasivo.
Tomó luego un niño y les dijo: el que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Jesús se hizo cargo del niño. El niño es símbolo de desamparo y de inocencia. Y él dijo: el que reciba a uno de estos niños en mi nombre. Cuando encuentres a alguien desamparado, ayúdale. Y cuando encuentres algo inocente, abrázalo, ámalo. El que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Jesús dice: me ha recibido a mí, me ha abierto su corazón. Con amor te acercas a Cristo. Jesús está diciendo: no a través de la competición, no por ser el primero, sino recibiendo, ayudando a la inocencia, recibiendo las energías de vida que te rodean y volcándote allí donde surja la necesidad, así te acercas a mí. Y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me ha enviado. Y Jesús dijo: no conoces a Dios, me conoces a mí. No conoces a este niño, ni que su inocencia es mi inocencia. En su inocencia está escondida la mía. Y si te adentras en mi inocencia, allí encontrarás escondida la inocencia de Dios. Fíjate en una flor, penetra en el fondo de su corazón y tocarás a Cristo. Y cuando hayas tocado a Cristo, ve aún un poco más adentro y tocarás a Dios. Puedes tocar a Dios en cada hoja, en cada gota de agua y en cada guijarro, en cada piedra. Dios está en todas partes. Con solo adentrarte un poco. No es una cuestión de ser el primero, se trata de ser el último, el asunto es no tener ego. Solo entonces puedes respetar a un niño. De lo contrario respetarás a un rey, no a un niño. Respetarás a un hombre rico, no a un niño desamparado. ¿Alguna vez has respetado a un niño? Si no lo has hecho, tampoco sabes cómo respetar a Cristo. Y dirás: ¿para qué? Respetamos a la gente cuando tienen alguna facultad. Si es un gran pintor, lo respetas. Si es Picasso, lo respetas. ¿Por qué? ¿Porque es mundialmente famoso? ¿Porque tiene un ego muy famoso? ¿Porque él es alguien y a ti te gustaría estar relacionado con Picasso? Este hombre es un gran músico, este otro un gran poeta, este un gran filósofo. Este es un gran hombre de Dios, un Cristo, un Buda. ¿Te gustaría respetarlos porque quisieras acercarte a ellos? Si te acercas a ellos, tu ego se sentirá satisfecho, de estar tan cerca de Cristo, de estar justo a su lado. Este no es el auténtico respeto. El respeto real no es hacia la fama, hacia el nombre. El respeto auténtico es una cosa totalmente distinta. Respetas a una flor porque en ella está Dios completamente vivo. Respetas a un pájaro porque Dios está en sus alas. Respetas a un niño porque en sus ojos hay inocencia, sus ojos son exactamente iguales a los de Cristo. Respetas a los animales, los árboles, las piedras, porque Dios está escondido en todas partes. Su marca está por todas partes. Los judíos le dijeron: ¿eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas también murieron. ¿Por quién te tienes? Escuchando palabras tales como: si has amado y respetado a un niño, me has amado y respetado a mí. Y si me has amado y respetado a mí, has amado a Dios. Los judíos que había allí debieron sentirse ofendidos. ¿Qué está clamando este hombre? ¿Está diciendo que es Dios? ¿Quién es este hombre? ¿El hijo de José el carpintero y de María? Y ni siquiera estamos seguros de que sea su hijo legal, legítimo o ilegítimo, porque la gente dice que nació de la Virgen María. Tal vez sea ilegítimo. Este hijo ilegítimo de una mujer y de un carpintero corriente está diciendo: si os acercáis a mí, os acercaréis a Dios. Debió de parecerles un farsante, un embaucador. Los judíos debieron de sentirse ofendidos. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham? Porque ni siquiera Abraham había dicho semejante cosa. Incluso él dijo: solo soy un siervo de Dios. Pero Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios, no su siervo. Lo que realmente está diciendo Jesús es: yo soy Dios. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. Si me has visto a mí, has visto a mi Padre que está en los cielos. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas también murieron. ¿Eres tú mayor que nuestros profetas? ¿Por quién te tienes? ¿Quién te crees que eres? Jesús contestó:
Vuestro padre, Abraham, saltó de gozo por ver mi día. Otra vez existe aquí dificultad con el lenguaje. Está diciendo exactamente la verdad, pero el lenguaje no es muy apropiado. Dice: vuestro padre, Abraham, saltó de gozo por ver mi día. Lo ha visto y se ha regocijado. Imaginaos si yo os dijera que Jesús se regocijó de ver mi día, que lo vio y se alegró. Si en estos momentos se encuentra aquí algún cristiano, se sentirá ofendido. Pues bien, ¿quién me creo que soy? Y naturalmente surgirá la pregunta porque los días de Jesús han pasado 2000 años. ¿Cómo pudo ver mi día y regocijarse? Hay en esto algo muy simbólico. Cuando alguien se ilumina, todos los iluminados, toda aquella energía que antes se iluminó, se regocija. Porque una persona más ha vuelto a casa, una persona más ha florecido, una persona más ha entrado en Dios. En India hay historias muy bellas. Cuando Buda se iluminó, todos los dioses le llovieron flores desde el cielo, todos los iluminados cantaron canciones envolviéndolo. Ese fue un día de gran regocijo. El bosque entero floreció. Los árboles florecieron fuera de temporada, los árboles muertos brotaron otra vez. Había música y canciones, los dioses cantaron y bailaron, porque uno más se había iluminado. Tenía que ser así, porque la iluminación es un fenómeno muy grande, la existencia entera se regocijaría. Pero Jesús está diciendo algo que los judíos no pueden entender. Vuestro padre, Abraham, saltó de gozo por ver mi día. Lo ha visto y se ha regocijado. Los judíos le dijeron: ¿no tienes aún 50 años, y has visto a Abraham? Aquí están hablando entre sí dos planos distintos. El diálogo parece ser imposible. Los judíos hablan de tiempo y Jesús está hablando de la eternidad. Los judíos hablan del pasado y Jesús está hablando del presente. Dice: que antes que naciera Abraham, existo yo. No está hablando de Jesús, está hablando de la consciencia de Cristo. Los judíos hablan de tiempo, él habla de eternidad. Los judíos hablan de Jesús y él está hablando de Cristo. Ahí radica toda la diferencia. Dos planos totalmente distintos. La consciencia de Cristo es eterna, atemporal. No conoce ni principio, ni fin. No está confinada en el tiempo o en los períodos. La consciencia de Cristo siempre ha estado presente. Jesús participa en ella ahora, pero una vez que se participa en ella, uno desaparece. Es como una gota de agua cuando cae al océano. En el momento en que se incorpora al océano, deja de estar allí. Ahora la gota puede decir: siempre he estado, porque ahora es el océano quien habla, no la gota. El río ha caído al océano. Jesús ha caído en la consciencia de Cristo. Ese sentimiento oceánico ha dejado de estar allí, ya no es el hijo de María o de José, no es el carpintero del pueblo, no es joven, no es el cuerpo, no es la mente. Ahora es lo trascendental, el cuarto estado de consciencia, Turiya. Es Cristo, es Buda, por eso utiliza dos tiempos verbales distintos. Dice: en verdad os digo, que antes que naciera Abraham, existo yo. No está diciendo: antes que Abraham naciese, era yo, eso sería un error. Por eso es tan grande esta afirmación. Dice: antes que Abraham naciese. Abraham utiliza el verbo en tiempo pasado. Que antes que naciera Abraham, existo yo. Antes que Jesús naciese, era yo. Abraham participó en la consciencia de Cristo y desapareció. Después Jesús participó en la consciencia de Cristo y desapareció. Ahora no es una cuestión de tiempo, el tiempo ya no existe. Ya no hay ni tiempo ni espacio. Este estado es lo que Buda llama nirvana y Jesús lo llama el reino de Dios. Medita en estos sutras. Son increíbles. Penetra en ellos y te beneficiarás inmensamente. Grande será tu gracia si puedes entenderlo.